oración las hermanas en este lugar. El viernes tenemos el poderoso culto evangelístico. Qué bueno que usted pudiera traer una visita, un alma a este lugar, porque es importante que las almas tengan ese encuentro con Dios. Usted lo trae aquí, Cristo hace lo que tiene que hacer en el corazón de todo ser humano, gloria a Jesús. Y oramos por nuestros jóvenes y algunas familias que estarán desplazándose al campamento, pero aquí también tenemos nuestro culto al Señor Jesús el domingo, nuestra escuela dominical, y seguimos, hermanos, trabajando para la obra del Señor Jesús. Hermano, le recomiendo, volvamos a orar de nuevo. El hermano Fabio Castillo está otra vez quebrantado de salud, sus plaquetas han bajado de nuevo. Vamos a estar orando por este siervo, por su esposa, sus hijas. Están ahí en la ciudad de Port St. Lucie. Que sea el Señor, hermanos, glorificándose en la salud del siervo del Señor. Amén. Hermanos, seguimos trabajando. No olvidemos de orar por Hilton Head. Ya tenemos una visita. Estaremos allí con nuestro supervisor visitándoles y poniéndoles en claro lo que queremos como iglesia. O sea que el trabajo se extiende. No nos contiene esta ciudad solamente, ahora tenemos un estado, Arkansas. Necesitamos alcanzar Arkansas. Allá hay familias que han viajado de nuestras naciones, están allí, no tienen una iglesia, no tienen un pastor, pero a donde Dios nos permita llegar, hermanos, llegaremos con las buenas nuevas de salvación a atender a nuestros hermanos que han llegado ahí a este lugar. Invito a que estén sus pies esta noche. Vamos a leer la palabra del Señor, oír el consejo de parte de Dios en el Salmos capítulo 20, y vamos a leer del verso 1 al 9. Vamos a leer este capítulo en esta noche. Gloria al nombre de Jesús. Cuando todos lo tengan, lo pueden leer. Ahí está también la pantalla para que se puedan guiar, y esperamos que los que están conectados también tengan su Biblia en la mano. Salmos capítulo 20, del verso 1 al verso 9. Lo leemos, hermanos, en forma alternada esta noche, en el nombre de Jesús. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Todos juntos, salvad a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Gloria al Señor. Hoy vamos a tener consejos prácticos para la vida. Consejos prácticos para la vida. ¿Por qué no oramos esta noche y le pedimos a Dios que podamos recibir estos consejos para nuestro aprovechamiento en nuestra vida cristiana? Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esta noche estamos delante de tu presencia, Señor, delante de tu palabra, para que esta palabra poderosa sea de aprovechamiento para nosotros. Queremos escuchar tu consejo, Señor, para nuestra vida. Háblanos a través de ella, Señor, para salir edificados y fortalecidos de parte tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden estar cómodos, gloria al Señor. Observamos que los conflictos que tenía David lo inspiraron para poder escribir esta escritura que nos deja aquí en el Salmo capítulo 20. Y esos textos que están aquí, hermanos, están escritos para reflexionar. Así como le tocó a David reflexionar en ese instante de ese conflicto, así nos toca a nosotros reflexionar en medio de los conflictos.
Dice el verso 1, dice Jehová te oiga en el día de conflicto. Quiere decir que esta es una oración que tuvo David, no antes del conflicto, sino en medio de un conflicto. Y observe que esta oración fue hecha allí en medio de esa dificultad. Nosotros tenemos un conflicto, no tenemos ese conflicto como David, porque David lo que estaba confrontando en ese instante era una guerra, era una batalla, y de pronto él se sentía como impotente ante eso que iba a enfrentar. Pero ahí en medio de esa dificultad él oró al Señor y empezó a pedirle ayuda al que lo podía ayudar. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que así como David enfrentó estos conflictos, empezó a él a describir aquel ejército que viene contra él. Ellos confían en lo que tienen. El ejército que no conoce a Dios se apoya en sus armas, se apoya en sus carruajes, se apoya en todo lo que tiene al alcance de su mano. Pero David exclama: ¿en quién tiene él su confianza? Alabanzas al nombre de Jesús. Él habla que confía en Dios y tiene la certeza que Dios lo sacará avante ante esa batalla. Alabanzas al Rey de la Gloria. Si nosotros nos transportamos a ese lugar que vive David, nosotros hoy tal vez no atravesamos esas índoles de batallas. No tenemos un enemigo que nos está acusando, no tenemos un enemigo que nos está presionando, haciéndonos guerra, nos está empujando, gloria al Señor. Pero ¿sabe algo, hermanos? Cada uno de nosotros vivimos unos conflictos. ¿Cuáles serán esos conflictos? ¿Cuáles serán nuestros conflictos? Nosotros no estamos peleando contra una nación. Así que viene una pregunta: ¿el conflicto es malo? ¿El conflicto es negativo? ¿El conflicto es positivo? Y hay una pregunta: ¿por qué vienen los conflictos? El porqué de nuestros conflictos. Y comenzamos de pronto a decir: el conflicto no es bueno, ni tampoco es malo. El conflicto no es negativo, ni tampoco es positivo. El conflicto es una situación que se presenta en medio de una circunstancia que se debe resolver. Pero esos conflictos no los podemos resolver con nuestro razonamiento. Hermanos, los tenemos que resolver con la inteligencia que nos ha dado Dios, con la sabiduría que nos ha dado Dios, porque somos conscientes que somos imperfectos. Somos una humanidad imperfecta y está sujeta al desarrollo en los conflictos. Todos los días nosotros enfrentamos conflictos en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar que nos movamos, hermanos, vamos a encontrar conflictos. Por eso vamos a mirar en nosotros la fuente de nuestros conflictos en este siglo. Hermanos, lo que vivimos en la mera vida cotidiana, tenemos conflictos cada día. Y hay algunas cosas que debemos tener en cuenta, que son como la fuente de los conflictos. Y una de esas cosas es el valor que nosotros le damos a las cosas que la forma tiene. Nosotros le damos un valor a una cosa, pero esa no es la forma real de esas cosas. Es de la manera que estamos mirando la situación. Y hay cosas que no son como a mí me parecen, porque el otro la puede estar mirando de otra manera. Cada conflicto va a tener una forma y una esencia. Y hay algo que es esencial, que hay algo que es de forma diferente. Ejemplo, ¿qué es
esto me gusta así y tiene que ser así. Quiere decir que allí estoy imponiendo mi voluntad, imponiendo lo que a mí me parece. Y cuando eso empieza a darse de esa manera, empieza a haber un conflicto. Pero la forma y la realidad de eso no coinciden. Porque es la manera de la que yo la estoy mirando, pero cuando yo la quiero desarrollar a la manera que pienso, me doy cuenta que no salió como todo el mundo pensaba. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso necesitamos entender, ahí mismo que en nuestra propia vida cotidiana nos creamos conflictos sin necesidad. Entonces surge un conflicto. Cuando usted observó, eso no coincide, y por esa situación viene el conflicto, porque impones tu modo de ver las cosas. Y quieres decir que las cosas que se nos presentan deben de coincidir. Pienso que cuando yo quiero plantear algo, no tiene que ser para mi beneficio, sino que el beneficio tiene que ser para todos nosotros, para toda la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Quiere decir que mi pensamiento o de mi manera de ver las cosas no debe de estar por encima de lo que me gusta a mí, sino mirar que sea de beneficio para todos. ¿Sabe algo, hermanos? A veces debo sacrificar lo que me gusta a mí, porque de pronto lo que me gusta a mí le puede estar haciendo daño a otros. Y es donde necesitamos analizar en este tiempo. Porque lo que me gusta a mí, hermanos, le está haciendo daño a otras personas. Alabanzas al nombre de Jesús. Necesito entender, hermanos, que hay cosas que crean conflictos personales. Hay cosas que crean conflictos individuales. Un ejemplo, si es en un hijo, afecta la relación en los padres. Si es entre esposos, va a afectar la relación de ellos. Por eso es bueno tener en cuenta que un conflicto se puede transformar en una crisis familiar. Un conflicto se puede convertir en una crisis familiar, en una crisis personal, en una cosa que yo no entiendo o que no le doy el valor que debo de dar. Entonces entro allí en un conflicto conmigo mismo. Yo quería esto, y esto puede ser una ropa, un aparato o un juego, y no lo pude obtener. Y sabe algo, hermanos, eso crea un conflicto interno. Se siente mal, se siente impotente, se siente que no logró lo que él quería. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero debo de liberarme de eso para llevar a definir lo que la esencia y forma que le quería dar a eso. Lo que yo quería no era lo que me favorecía. Y hay cosas que necesitamos entender. Hay cosas que queremos alcanzar por caprichos. Y ahí está operando mi deseo, aunque sea por encima de lo que tenga que sacrificar. Pero eso que voy a sacrificar va a hacerle daño a otros. Por eso cuando no lo alcanzas, crea en ti un conflicto interno. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso, hermanos, qué bueno recibir los consejos prácticos para nuestra vida diaria. Gloria al Señor. Esos conflictos que afectan negativamente nuestro desarrollo personal. Hay cosas que queremos alcanzar, hermanos, y como no lo alcanzamos, nos debilitamos. Tenemos ese problema interno. Y eso hace, hermanos, que no se desarrolle nuestra personalidad. Y no solamente afecta la parte personal, sino que afecta la parte espiritual y la parte social.
no se entiende con las personas. Y como está ofendido internamente, no le permite al Espíritu Santo que lo ministre. Porque está ofuscado, porque está confundido, porque está oprimido. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Sabe algo? Hay personas que se quedan calladas, se guardan todo adentro, lo guardan todo en su corazón y se va allí acumulando y afecta su desarrollo. Porque algo tiene que pasar en nosotros, hermanos. Debemos tener el crecimiento de nuestra vida. Hermano, nuestra vida no se puede estancar. Ni en la vida diaria, en nuestra vida personal, ni en nuestra vida espiritual, ni cuando nosotros nos relacionamos con la sociedad. No podemos quedarnos estancados. Hay cosas que nos están absorbiendo. Los conflictos, hermano, nos están oprimiendo de tal manera que no se obtiene libertad. Por eso necesitamos recibir el consejo práctico. Y el consejo está en la Biblia, hermanos. Romanos capítulo 12. Verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aquí está el apóstol Pablo referente a la vida espiritual, pero esto también aplica a nuestra vida personal. Yo pienso, hermanos, que nosotros no podemos darnos un concepto desmedido de nosotros. Porque cuando operamos de esta manera, eso, hermanos, está afectando nuestra vida y aún a los que están a nuestro alrededor. Nos afecta negativamente. A veces hay conflictos hasta con los servidores, porque equivocamos los valores. Así como en lo espiritual, nosotros debemos tener una cordura para pensar con respecto a nosotros. No podemos darnos un más concepto de sí mismo. Todo lo que podemos desarrollar en nuestra vida, aún en lo personal, aún en lo que hacemos en la iglesia, se debe a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, que Él nos permite llegar hasta donde podemos llegar. No son nuestras habilidades. Se necesita que el poder de Dios, la gracia de Dios, opere en nosotros para poder ser efectivos. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, eso también se debe practicar para que nosotros seamos libres. Porque cuando aprendemos a superar esos conflictos que se presentan, podemos superar nuestra calidad de vida. Cuando nosotros entendamos a quién nos debemos, a quién le servimos, por qué estamos aquí, nos damos cuenta, hermanos, que todo de principio a fin se debe al Señor Jesucristo. San Juan 10:10, el Señor dijo: yo he venido para que tengan vida, no para que estemos vivos, porque son dos cosas distintas. Usted puede estar vivo, pero no tener una vida buena. Son cosas diferentes. Yo he venido para que tengan vida. O sea que esta vida buena que ahora tenemos se debe al Señor Jesucristo. Cuando apareció en nuestras vidas, cuando apareció en nuestro hogar, Él le dio sentido de vida a nuestros hogares. Si usted lo quiere adorar a Él por lo que Él hace con nosotros, por lo que sigue haciendo con nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. O sea que si le damos el valor a lo esencial y real,
lo complementamos con la forma. Hay algo, hermanos, el mismo desempeño de las cosas. Somos muy buenos para desempeñar o ejecutar algunas cosas. Pero, hermanos, no se alcanza el objetivo con la ejecución o desempeño. Entonces deducimos que por no hacer más se alcanza la meta. Hay veces nosotros queremos lograr las metas con mis planes, con mis propósitos. Y ahí es donde nosotros vamos a tropezar. Porque cuando las cosas no salen, es que ahí no está metida la mano de Dios. Y cuando la mano de Dios no está metida, las cosas no funcionan. Cuando Dios mete su mano, las cosas funcionan. Y a esto es lo que le llamamos lo esencial. Ahí donde salen todas las cosas. Por eso es que pensemos que cuando aplicamos nuestros planes, no van a salir perfectos. Pero cuando Dios, hermanos, nos pone a realizar algo, ¿sabe que cuando uno mete la mano y no se da cuenta, no puede pasar nada? Y de un momento a otro Dios muestra su poder. Y uno se sorprende, hermanos, porque Dios usa lo esencial. Dios usa, hermano, lo que a nosotros no nos parece que es lo efectivo. Así trabaja el Señor. Si usted observa en la multiplicación de los panes y los peces, ¿cómo hacemos para alimentar? Y cada uno de ellos dio una opinión. No, ni con muchas panaderías que hubieran aquí, no alcanzamos a alimentar esta multitud. Cada uno dio un concepto, pero dice, acá hay un joven que ha traído 5 panes y 2 pececillos. Yo pienso que muchos de ellos por ahí se agacharon y se burlaron. Pero el Señor les dije, mándalos a sentar, y puso de grupos de 50, de 100, y extiendo y hazlos que se sienten. Señor, papá, envíalos a su casa, no vamos a poder alimentarlos. La mente de los discípulos del Señor estaba tan corta que ellos veían que no se podía hacer nada. Es donde hay que hacer la diferencia. Una cosa es ver con los ojos humanos y otra cosa es ver con los ojos espirituales de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Y cuando empezaron a repartir y a repartir, los únicos que sabían era el que te había traído la provisión, el que dijo, Señor, aquí hay un joven. Y yo me imagino que ellos se sorprendían, que repartan y repartan y repartan, y cada uno de ellos fue recibiendo su porción, y dice que sobraron 12 cestas de pedazos de pan y de peces. Alabanzas al nombre de Jesús. Es que Dios nos sorprende, porque el plan de Dios es más perfecto que nuestros planes. Alabanzas al nombre de Jesús. La vida está llena de circunstancias y pueden cambiar. Por eso nosotros, como hijos de Dios, no podemos sentirnos como conformes. Yo puedo decirte, tú hoy te estás ganando $40 la hora, y te hago una pregunta: ¿tú estás seguro que el otro año te vas a ganar lo mismo? Tu manera de pensar dice, si estoy ganando 40, el otro año voy a ganar 60. Porque nosotros, la mente nuestra siempre es multiplicar y sumar. Cierto, no esperamos, pero en la Biblia Dios dejó unas enseñanzas, porque nadie le garantiza que eso va a suceder. Pero en la Biblia también está especificado que hubo un tiempo de vacas gordas y vacas flacas, que hubo un tiempo de abundancia, pero que también iba a venir un tiempo de escasez. Alabanzas al Rey de la Gloria. Eso nos habla a nosotros
que cuando llegue el tiempo de la abundancia necesitamos aprender a ahorrar. Necesitamos aprender a guardar para que cuando llegue el tiempo de la escasez tengamos lo suficiente para poder aguantar en ese momento. Eso nos lo ha dado el Señor y eso es lo que vamos nosotros a enfrentar en estos tiempos. Alabanzas al nombre de Jesús. Las cosas pueden cambiar, los tiempos cambian. Si usted se acuerda, el año pasado tal vez tuvimos tantos conflictos por la pandemia. Y no tuvimos, digo yo, no tuvimos de pronto algunos momentos de congregarnos en este lugar. Yo pregunto, en el tiempo donde la gloria de Dios se movía en este lugar, la llenura del Espíritu Santo, ¿qué teníamos que hacer como hijos de Dios? Abastecernos del poder de Dios, porque no sabíamos en qué momento iba a venir, aleluya, la presión, en qué momento iba a venir que no podíamos congregarnos. Por eso se necesitaba que nuestras copas estuvieran rebosantes del poder de Dios, porque los tiempos cambian. Entonces el que no se preparó, hermanos, y llegó el momento difícil y no tenía la porción apropiada del poder de Dios, enfrentaría dificultades, enfrentaría enfermedades. ¿Y cómo podía enfrentar si no se había abastecido de la presencia de Dios? Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, los tiempos cambian. Los conflictos, hermanos, en el orden espiritual, escuche esto. Los conflictos en el orden espiritual se originan por falta de fe, por falta de obediencia, por falta de conocimiento y por falta de discernimiento espiritual. Por eso viene el conflicto espiritual. Por eso te vas a mantener decaído y no podrás enfrentar la situación, no te podrás levantar de la enfermedad, porque cuando Dios estaba aquí tratando de llenarte de su poder, de traer el poder de su Santo Espíritu para rebosarte, no estabas. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, ¿cuál es la solución? Para nosotros, hermanos, no caer en ese conflicto espiritual. Número uno, se necesita creer la palabra de Dios. Número dos, se necesita confiar en el Señor. Confiar más y más en el Señor que en lo que poseemos. Hermanos, cuando le creemos al Señor con todo el corazón, tendremos la salida. ¿Por qué? Porque cuando se conoce más de Dios y de su palabra, usted se apoya en la palabra. Y la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, es poderosa y eficaz. Podrás tener muchos dólares en el banco, pero esos dólares no podrán resolverte el conflicto espiritual que hay en tu vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Cristo es el dador y la fuente de todas las cosas. Por eso no le podemos permitir, hermanos, que el conflicto personal, espiritual, el conflicto que llega a la familia nos ahogue. Por eso el consejo práctico: usted puede estar mal económicamente en este momento, pero mañana puede venir la bendición de Dios. Pero para que eso sea una realidad, yo lo tengo que declarar. No, yo sé cuál es el Dios que yo tengo. Si pudo alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 pececillos, Él es el dueño del oro y la plata y tiene la capacidad de darnos la bendición que necesitamos en el momento de la prueba, en el momento de la escasez. Alabanzas al Rey de la Gloria. Hermano, va a venir la bendición grande de Dios.
Y allí va a cambiar, hermano, nuestra estado. Recuerde, son momentos, son circunstancias que llegan a nuestra vida. El conflicto de orden psicológico se origina por los cambios de manera de pensar. Se origina por la manera de sentir y se origina por la manera de comportarse. Ahí donde vienen los conflictos de orden psicológico. La solución a esto, hermanos, para no caer en esas depresiones, para no caer en esos problemas psicológicos, la respuesta está en la palabra. Filipenses capítulo 4. Gloria al nombre de Jesús. Verso 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice el Señor? En esto pensad. Si pensamos en esto, no va a haber conflictos psicológicos. Porque aquí se está hablando de la manera de pensar. Esos cambios se originan por la manera de pensar. Hay personas que piensan negativamente. Hay personas que piensan que te va a llegar todo lo malo y peor cuando lo declaran. Porque el diablo no puede leer tus pensamientos, pero cuando hables tu boca, él tiene la oreja del elefante, escuchando lo que tú declaras. Alabanzas al nombre de Jesús. Pensemos es en lo bueno. ¿Quién es bueno? Jesucristo. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. ¿Quién ha sido honesto en todo? El Señor Jesucristo. Pensemos en lo amable, en lo del buen nombre. Pensemos, aleluya. Dios nos dio libre albedrío, pero necesitamos pensar en este tiempo en lo que viene de parte de Dios. Los pensamientos, hermanos, van a ser el origen de lo que conocemos. Y si hemos conocido al Señor, hermanos, sabemos que de Él viene lo bueno. Por eso es que Él dice ahí en su palabra: deje el inicuo sus pensamientos. Deje el inicuo sus pensamientos. Ahora que alimenta la manera de pensar a una persona, ¿por qué tenemos que venir a alimentar, aleluya, el alma, la mente, el espíritu en la casa de Dios? Aquí venimos a alimentarnos de la palabra de Dios. Aquí venimos a alimentarnos del consejo de Dios. Y cuando nos alimentamos del consejo de Dios, en esto pensad, dice el Señor. Pensemos en el consejo que nos da Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Por eso es que tenemos comunión aquí en la casa de Dios. Por eso el Señor nos demanda: pensad en esto. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A recibir su palabra, a vivir en comunión. Por eso venimos a este lugar. Cuando oímos la palabra de Dios, alimentamos nuestra manera de pensar. Si usted esta noche comienza a caminar, estoy seguro que hoy pensamos diferente a cuando pensábamos cuando no teníamos al Señor. Pensábamos diferente, actuábamos diferente, éramos apresurados, nos metíamos en problemas, nos metíamos en deudas por allí por no pensar. Pero ahora Dios nos ha dado sabiduría, Dios nos ha dado discernimiento. Por eso Él nos dice: en esto pensad. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Uno no puede pensar, escuche esto, uno no puede pensar en lo que no conoce. Cuando usted piensa en lo que no conoce, eso se llama imaginación.
tenemos que pensar en lo que conocemos. Los pensamientos son dados de lo que usted conoce. Por eso nosotros a diario estamos ¿qué? En conexión con Dios a través de la oración. Estamos en conexión con la iglesia. Estamos aquí reunidos juntos y en armonía. Estamos aquí, hermanos, oyendo la palabra de Dios. Ahí estamos nosotros alimentando nuestros pensamientos para que haya nuestro sentir y nuestro comportamiento sean totalmente diferentes. Las decisiones no se toman basadas en sentimientos. Y a esto tenemos que llegar. Ahí es donde se alcanza la madurez espiritual y la madurez personal. Porque cuando usted decide, hermanos, por sentimientos, vamos a flaquear. Hay alguno que ha tomado decisiones y le pesa haber tomado esa decisión. De pronto por allí, ¿por qué yo me casé? Y yo no le pedí la dirección a Dios. Y miren, y tengo este problema. Hermanos, Dios nos ha dado una voluntad, un libre albedrío. Pero Dios también nos da revelación para orientar esa voluntad y tomar unas decisiones que no le van a doler ni le van a pesar el resto de su vida. Hay decisiones, hermanos, que han desestabilizado un hogar, han desestabilizado la vida de una persona. Alabanzas al nombre de Jesús. Y le pesa haberlo hecho. Pero hay decisiones que hay que tomarlas en el momento más difícil de nuestra vida y estamos contra la espada y la pared. Les hago esta pregunta. La decisión que tomó Jocabet con Moisés, ¿fue buena o fue mala? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de esa decisión? Tenía que ponerlo ¿en dónde? En el río. ¿Por qué? Porque había salido un edicto. El faraón había enviado a matar a todos los infantes que habían nacido. Pero Jocabet tenía que tomar una decisión. Lo galafateó la arquilla, metió ese bebé allí y que se lo llevara el río. ¿Fue una decisión buena o mala? ¿Qué dicen ustedes? Buena. Aunque estaba entre la espada y la pared, ella sabía que a su hijo le esperaba la muerte. Y creo también, hermanos, saber que Dios orientó a Jocabet para que tomara esa decisión. Por una razón, Dios tenía planes, propósitos con ese niño. Y Dios no iba a permitir que los animales, los cocodrilos, se lo comieran allí en ese río. Pero recuerde algo, Moisés no se quedó niño. Moisés creció. Pero cuando él creció, él tuvo que tomar una decisión. O te quedas en palacio o te vas para el desierto. Pero Moisés se quedó porque él sabía que algo le esperaba allí. Había una revelación, aleluya, para él en ese lugar. Prefirió ser adoptado como el hijo de la hija de Faraón. Alabanzas al nombre de Jesús. Una decisión, hermanos, en medio de una problemática. Pero hay decisiones que se toman equivocadamente. No se debe tomar una decisión en medio de una necesidad. Hubo un hombre que tomó una decisión por hambre. ¿Ustedes se acuerdan de quién estoy hablando? ¿De quién? De Esaú. En un momento de rabia cambió y dijo: no, pues yo no necesito esa primogenitura.
Deme ese potaje de lentejas por una comida. Le costó lágrimas de sangre. Perdió a su hermano porque su hermano tuvo que huir. Observe, hermanos, necesitamos entender, vamos a enfrentar conflictos, pero tenemos que acudir, hermanos, al que nos puede dirigir, al Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano Ángel, venga a este lugar. A todos nos va a tocar tomar decisiones. Pero qué bueno que le podamos decir al Señor: Señor, enséñame a tomar esas decisiones, que los conflictos no me ahoguen, que mis conceptos no pueden estar por encima. Es el beneficio de todos. Necesitamos entender esto, hermano, y aprender. No puedo tener un alto concepto de mí que el que debo tener con cordura, porque lo que soy, lo que tengo hasta ahora, depende de parte de Dios, de su gracia, de su bondad, de su misericordia. Vamos a estar en pie esta noche y vamos a darle gracias a Dios por esta reflexión que nos ha dado esta noche, por esa palabra que Él ha traído. Que nosotros podamos aprender, hermanos, a resolver en medio de los conflictos. Tú en tu trabajo vas a tener un conflicto con algún compañero, pero no permites que ese calor de tu rabia se apodere de ti. No permites ir a confrontar a tu jefe. No, primero aplácate. Ven por allí, apártate, habla con Dios. Dile: Señor, esto es algo difícil, hay una problemática, pero dame tu sabiduría, Señor, para que este hombre, cuando yo hable con este hombre o con esta mujer, que no me vea a mí, Señor, sino que me vea a ti a través de mí, con esas palabras que yo le voy a decir. Resolverás muchos problemas. Asimismo lo tienes que hacer con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. No permitas que el enojo se apodere de ti. No permitas que el conflicto, hermano, se engrandezca en tu casa. No. Dios nos ha dado la capacidad de poder resolver. Pensemos en lo bueno, como dice Filipenses, en lo puro, en lo honesto. Pensemos en el Señor. De Él viene el consejo, de Él viene la sabiduría, de Él viene todas las cosas que nos aprovechan a nosotros. Hermano, gracias, Señor, gracias. Gracias por el consejo que me has traído a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, en esta noche. Gracias, mi Dios, gracias. El Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy. Me entrego, yo quiero que gobierne mi vida, me doy el sacrificio a ti, yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y que vendrá, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi
doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Y que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor. Y que siempre viva en tu voluntad. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Qué bueno que en medio del conflicto nos refugiemos en el Señor. Busquemos su rostro. Clamemos a Él para que Él nos dirija. Vamos a orar, a darle gracias al Señor en esta noche. Señor Jesús, esta noche te damos gracias por el consejo que has traído a nuestra vida, por el consejo que has traído esta noche a nosotros, tu iglesia, Señor. Permítenos poder comprender cada una de estas cosas. Oh Dios de la gloria, que ningún conflicto que presentemos en este diario vivir afecte nuestra vida espiritual, nuestra vida personal, nuestra vida en nuestros hogares, Señor. Necesitamos de ti todo el tiempo. Ayúdanos, dirígenos, Señor. Gobiérnanos, Señor. Necesitamos ser gobernados por ti. Te lo pedimos esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz del Señor Jesucristo para con todos. Dios me lo bendiga. Nos vemos el viernes. Por favor, antes de ir, pueden sentarse un instante. Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana 2022.